del gobierno que adoptó eso, fue un error de los constituyentes del año 78. Y quiero hacer una excepción. Hay un presidente regional muy querido al que conozco, se formó en la misma universidad que yo, que es un extraordinario funcionario y profesional peruano y que ha salido elegido en la región Amazonas como presidente regional, que se llama José Arista. O sea que sí que hay, por lo menos hay uno bueno. Y paso a la corrupción. Miren, a veces uno lee la prensa y dice, ¿por qué corrupción? Porque, bueno, han puesto unos ladrones en el gobierno, básicamente, que cobran coimas. Unos son ministros, otros viceministros, otros directores generales, otros súper de distintas categorías, pero cobran coimas. Sí, bueno, sí. Llueve, claro que llueve. Mira, está cayendo gotas, sí, gotas caen, llueve, sí, indudablemente. Sí, pero es una verdad de perogrullo. O sea, nadie es completamente virtuoso y nadie es completamente malo. Las religiones, de una u otra forma, admiten el maniqueísmo. En todos nosotros hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. Todas las religiones, la católica también es maniquea, ¿no? Todos estos casos de los curas pederastas, no sé qué, y también con los evangélicos, o sea, lo vemos, ¿no? El demonio. Bueno, está la tentación y la proclividad al pecado. En todos nosotros. Entonces, eso de poner unos tipos buena gente en el gobierno y que ellos son los que te van a garantizar que no va a haber desgobierno, que nadie se va a... Es una perogrullada y es una barbaridad analítica. Lo que se necesita es apoderamiento a la gente y lo que se necesita es transparencia. Yo he hecho la propuesta de que en una columna de periódico y en el blog, de que todas las transacciones de todos los organismos públicos, pero no a nivel agregado, pago por pago, receptor por receptor y pagador por pagador, se publiquen en tiempo real por internet, con nombres y apellidos. Punto 1. Todas las concesiones de todas las obras de infraestructura pública, de todas las contratas, de todas las empresas con peajes, autopistas, de todos los predios. Leímos hace unos días el predio este de las Fuerzas Armadas, que se lo llevó un asesor de Serra Exportadora por nada, y luego lo estaba rentando por millones de dólares. Le habían dado 45 años de... Bueno, eso si se hubiera publicado real time, de quién era el beneficiario, qué empresa, quién eran los accionistas, tal, no me hubiera pasado. O sea, eso como disuasivo para que la gente no robe. No es solo porque estén los ladrones en el gobierno. En todos los países, en todos los gobiernos hay ladrones que dicen, no la puedo hacer en el sector privado, a ver si me consigo una chamba en el sector público y hay robo. Hay otros que llegan y se malean. Siempre que no hay transparencia pasa eso. Pues hagamos máxima transparencia. Publiquémoslo en internet, transacción por transacción. A ver cuántos candidatos se atreven a prometer eso. En uno de los candidatos que están entre los 3 primeros de la lista, examiné el programa y en los otros es parecido, hice un conteo en PDF, 27 veces la palabra corrupción. Entonces te vas a los párrafos, lucha frontal contra la corrupción, reforma del Estado de tal forma que la corrupción sea la excepción. Puro voluntarismo, pura definición. No me diga qué, estamos de acuerdo, dígame cómo lo va a conseguir. Bueno, pues aquí está una forma de conseguirlo. Todo real time por internet, a ver qué se atreve. Cada concesión con el pliego legal, con los postulantes sobre si ha habido licitación o no, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos a hablar... ¿Perdón? Empecemos a hablar de propuestas serias, y esta es una propuesta seria. Bueno, corrupción, vivienda popular. El Perú tiene un déficit de 1.500.000 viviendas que afectan alrededor de 8 millones de habitantes. Ese es el déficit, haciendo un corte ahora, tomando la fotografía ahora. Para solucionarlo en 20 años, habría que construir 75.000 viviendas tipo techo propio, tipo mi vivienda, fondo mi vivienda, de menos de 100.000 soles.
de los de hoy, o 130.000 soles. Habría que producir 75.000 viviendas al año solo para reducir el problema que tenemos hoy. Pero es que cada año se crean 75.000 hogares en Perú. Habría que producir 150.000 viviendas populares en el Perú por año. ¿Saben cuántas se construyen por año? 45.000, la tercera parte. El sector A, el nivel socioeconómico A y el B ya están bien servidos. Esto es un problema del C menos, del D y del E. Y el que vive en la cima del cerro y se va al Jockey Plaza o se va a los mejores restaurantes de Lima, pues obviamente no le sienta bien. Y no le sienta bien porque ve que el nivel de las aguas sube, pero para unos está subiendo más que para otros. ¿Cómo hacerlo esto? Mi propuesta es que el Estado promueva por lo menos 100 zonas de ciudad satélite en las grandes aglomeraciones urbanas, donde se construiría un promedio de alrededor de 2.000 viviendas en cada zona. Algo parecido a La Pólvora, no sé si han ido a La Pólvora, son 3.700 viviendas. No es una idea nueva. En 1952, en el gobierno de Prado, en el segundo gobierno de Prado, don Pedro Beltrán, gran economista, pensador y empresario peruano y periodista, el director y creador de La Prensa, convocó a la empresa de consultoría norteamericana Arthur D. Little para que hiciera un estudio, y de ahí salió la visión de que Lima iba a crecer y había que crear ciudades satélites. Y ahí es donde se crea Ventanilla. Ventanilla es una ciudad satélite que la planea Pedro Beltrán en el 50. ¿Cuál es el problema para que los candidatos salgan con 100 espacios identificados cerca de las zonas urbanas, con una solución de agua y con una solución de infraestructura de accesos? Eso nos daría, estaríamos apuntando a 2 millones de viviendas. O sea, y eso se podría hacer como una asociación público-privada, se podría hacer de la mano del esquema del fondo Mi Vivienda. Y ahora que hablo de Ventanilla, algunos habrán pensado que porque vengo de Crema soy de la U. No soy de la U, llevo el blanco y azul, soy de la Alianza Lima. En Ventanilla, en el mar de Ventanilla, precisamente al poco tiempo de empezar, y soy de la Alianza Lima por 2 razones. A los pocos meses de empezar a trabajar con el Perú, yo estaba en el Hotel César Miraflores, ya difunto, ahora es Casa Andina, leyendo el periódico el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1987, y leí la triste noticia de que los 18 jugadores de la Alianza Lima, el entrenador y su ayudante, creo que era Marcos Calderón, el entrenador, si recuerdo el nombre, y José González Danosa, el portero, fallecieron, se cayó el avión en el mar de Ventanilla, ¿no? Además, mi amigo Luis Valdivieso, que fue ministro de Economía y hoy es embajador en Washington, su padre, el Mago Valdivieso, fue portero del arquero de la selección peruana y era de la Alianza Lima. Por eso soy de la Alianza Lima. Y quiero dedicar esta conferencia, además de a los 250.000 taxistas de Lima, a los 20 jugadores de la Alianza Lima que en 1987 perdieron su vida en el mar de Ventanilla. Y pido un aplauso para ellos. ¿Por qué la vivienda popular? Porque cuando uno pasa del cerro o del pueblo joven a una vivienda digna, en un complejo planeado, planificado, Pedro Beltrán era liberal, pero entendía que ese tipo de proyectos el Estado los tenía que promover.
Y pasa de no tener saneamiento de aguas a tenerlo, de no tener agua potable a tenerlo, de no tener electricidad a tener electricidad, de no tener un parquecito para los niños a tenerlo, de tener la escuela a la vuelta de la esquina, porque eso se ha planeado. Váyanse a la Pólvora, al Parque del Agustino. Está al lado del cementerio, no es el sitio más romántico al que uno puede ir, ¿no? Pero vayan allí y vean que hay un Totus, hay ópticas, hay 3.700 viviendas. Cuando uno pasa del cerro y miren al cerro, el cerro es el ayer, el subdesarrollo, la ciudad dormitorio es el mañana, el desarrollo. Entonces, cuando una familia pasa de uno al otro, las 21 metas de desarrollo que establecieron las Naciones Unidas en la Conferencia de Monterrey en el año 2000, los 8 objetivos de desarrollo para el milenio y las 23 metas. De esas 23 metas, que son erradicación del analfabetismo, erradicación de la pobreza extrema, eliminación del trabajo infantil, reducción de la mortalidad infantil a menos de la mitad, de la mortalidad natal de la madre, equidad de sexos, etcétera, etcétera. Cuando uno va contabilizando reducción de las enfermedades infecciosas como tuberculosis, malaria, sida, dengue y otras, etcétera, etcétera. Cuando uno ve esas metas, dice, lograr 16 de esas 21 tiene como condición necesaria bajar a la gente del cerro a una ciudad dormitorio digna. Y ahí hay un esquema que es el Fondo Mi Vivienda, que bien reestructurado, porque ha funcionado mal en los últimos años, ha habido hasta 2 directores por año, corrupción, etcétera, que afectó a un viceministro de Vivienda. Se podría organizar como una asociación con contribución de dinero de responsabilidad social corporativa de las empresas, de lobo minero, etcétera, etcétera, y que tuviera un directorio en el que el 60% de los miembros fueran no del sector privado, de la sociedad civil, de la Iglesia, de la intelectualidad, ¿no? Fernando de Sislo, Felipe Pérez Ceballos, Javier Iriñi, Richard Webb, gente que sabes ahí que no iba a estar por el lucro, por el dinero, clérigos, evangélicos, o sea, obviamente no contratistas. Uno no pone al león a guardar la carne o al ratón a guardar el queso. De la sociedad civil, darle más recursos y mover ese dinero más rápido para que los pobres tengan acceso a esos créditos, esas hipotecas vía los bancos, porque el gobierno está proporcionando el bono familiar habitacional y el premio al buen pagador, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se conseguirían 16, o sea, ayudar a conseguir 16 de las 21 metas de desarrollo para el milenio que se estableció las Naciones Unidas en el año 2000. Vivienda popular. Y esto me trae, a veces se dice, bueno, sí, es que no hay terrenos con servicios. Yo cuando empecé a preguntar, bueno, ¿llevar a la electricidad es el problema? No, llevar a la electricidad no es el problema. Ok. ¿Cuáles son los servicios? Accesos. Bueno, pues accesos es una obra de infraestructura que hay que hacerlo con una asociación público-privada dentro de la planeación de la ciudad satélite o ciudad dormitorio. Y luego dicen, ¿y agua? Hay un problema de agua. ¿Pero cómo? ¿Problema de agua? Uno se va a Narcomar y mira, o a Barranco, y mira, y tienes el Pacífico enfrente, que es todo el agua que puedas ver y tener. Hace 10, 15 años desalinizar un metro cúbico, que son 1000 litros de agua, costaba 3, 4 dólares. Hoy cuesta 85 centavos de dólar. Desalinizar 1000 litros, un metro cúbico cuesta, con la mejor tecnología, 85 centavos de dólar. Algo así como un poquito más de 2 soles. Un poquito más de 2 soles.